Ahí estamos estudiando en la Iglesia Bíblica Vida Nueva, Querétaro. Estamos estudiando el libro de Mateo, hermoso desafío. Hemos llegado hasta el capítulo 8. Hoy nos tocan los versículos 23 al 27. El tema es, en las Biblias aparece el título como Jesús calma la tempestad. Jesús calma la tempestad. Sin embargo, ahí tiene otro tema. Realmente el propósito ahí del texto que nos toca es otro tema. Y el libro de Mateo presenta las credenciales de Jesús como el Mesías de Israel, y su derecho al trono. El escritor y comentarista Elvis Carballosa presenta en su libro y comentario, presenta a Jesús en el libro de Mateo, la revelación de la realeza de Cristo. Y en el capítulo 1 y 2 vemos, va presentando su derecho legal a través de su genealogía y a través de la adoración de los magos que vinieron del oriente. El capítulo 3 presenta su derecho personal como el hijo amado de Dios. Este es mi hijo en quien tengo complacencia. Y en el capítulo 4 presenta su derecho moral, y él a través de la tentación, pues él no pecó y no podía pecar. También capítulo 4 hasta el 7 presenta su derecho judicial y su autoridad haciendo milagros, diferentes milagros que Jesús va haciendo, y va presentando su derecho judicial al trono. También va presentando en el capítulo 8 hasta el 11 su derecho profético. Ahí vemos en el libro de Mateo 3 discursos ahí que Jesús hace. Ya vimos uno de ellos, el Sermón del Monte, y en el capítulo 12 hay otro, el capítulo 24 y 25 hay otro, mensajes proféticos de Jesús. Y esto va presentando a Jesús como el Mesías, el ungido de Dios, el escogido de Dios para la nación de Israel. Qué hermoso tema que hemos ahí comenzado a estudiar en la iglesia, y desafío para todos nosotros que hemos tomado parte estudiando el libro de Mateo. El tema es ahí, que le coloqué, es pasemos al otro lado. Ahí te voy a explicar por qué les coloco ese título, pasemos al otro lado. Pero Jesús y sus discípulos estaban en su ministerio en Galilea, y bueno, se vieron rodeados de personas, y Jesús manda a sus discípulos a preparar la barca, y Jesús va delante de ellos después de una entrevista ahí con un fariseo y otra persona de sus discípulos, quienes no quisieron seguir a Jesús. Él se mete a la barca con sus discípulos, y los discípulos le siguen. Y el desafío de este tiempo de pasar al otro lado, el desafío para nosotros es hacia la vida de fe, hacia vivir por fe. Ahorita vamos a explicar eso. Dice ahí, hay algunos ejemplos donde Dios da dirección y orientación a personas y siervos, y aún a su pueblo. Vemos en Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2, a Abraham, cuando Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Abraham no sabía dónde específicamente tenía que ir. Él tenía que obedecer. Dios le dio esa indicación, y él tenía que moverse hacia donde Dios le había dicho. Él lo hizo por fe. También vemos en Éxodo capítulo 14, versos 15, 16 y 21 y 22, cuando el pueblo de Israel salía de la esclavitud de Egipto, y ellos llegaron hasta un punto donde estaba el mar, y los egipcios venían siguiéndoles, y ellos vieron la mano de Dios cuando Moisés abrió el mar, y ellos pasaron en seco, y ellos pasaron de un lugar al otro lugar. Y también vemos otro ejemplo en Números 14. Este es un ejemplo malo, cuando ellos tenían que pasar a poseer la tierra, y ellos por incredulidad
no lo hacen. Y más adelante vamos a explicar acerca de esto. También otro de los ejemplos que encontramos es en Josué capítulo 3, desde el capítulo 3.1 hasta el capítulo 4.1, donde ellos están antes de pasar el Jordán ya para conquistar la tierra, y ellos esperan ahí unos días, y ellos tienen que santificarse, y ellos tienen que hacer ciertas cosas antes de pasar, pero ellos después recibieron las indicaciones de cómo tenían que hacer, y ellos pasaron en seco. También en el libro de Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 8 al 14 vemos a Elías cuando fue arrebatado y está junto con Eliseo. Ellos van a diferentes ciudades, pero también llegan al Jordán y pasan de un lugar al otro en seco, y después Elías es arrebatado y Eliseo regresa y también vuelve a abrir el Jordán y él pasa en seco. Vemos allí ejemplos donde Dios da dirección clara del desafío de vivir por fe. Pero también aquí vemos en este pasaje que vamos a ver, Jesús y sus discípulos, donde Jesús da dirección clara hacia lo que él quería que sus discípulos hicieran. Dice allí en Mateo capítulo 8, versículo 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Hay otras citas paralelas en Lucas capítulo 8, versículo 22 y 25, y Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Y nuestro texto que nos toca considerar esta mañana es Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Ahí si tienes tu Biblia, vamos a leer. Y dice de la siguiente manera: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué implica, queridos hermanos, qué implica seguir a Jesús? Esa es la pregunta. O la vida de fe, ¿qué implica, hermanos? Pues implica, en primer lugar, dar pasos de fe. Mateo capítulo 8, versículo 23 dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Realmente es simple. Obedecer a Dios es sencillo. Obediencia. Los discípulos estaban dispuestos a seguir a Jesús, y por eso le seguían y le servían. Y ¿sabes qué? Pequeñas decisiones nos van a llevar a grandes retos y grandes desafíos. En Marcos capítulo, vemos ahí la historia de Jesús y sus discípulos. En Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20, ahí comenzó el comenzar a seguir a Jesús, la historia de algunos de sus discípulos. Dice así: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Ahí la primera de las cosas, de los pasos que ellos hicieron de seguir a Jesús, es que ellos tuvieron un encuentro muy personal con Jesús. Y esto me hace recordar en mi propia conversión. Pese a que yo nací en un hogar cristiano y mis papás, desde antes de que se casaran, ya eran cristianos, yo un día tuve que tener un encuentro personal con Jesús.
Un día, el 9 de julio de 1985, yo reconocí que era pecador, que yo por mis propias fuerzas y obras no podía ganarme el cielo. Y ellos tuvieron un encuentro muy personal con Jesús, y fue Jesús quien los vio ahí en la ribera del lago, del mar de Galilea, y ellos estaban remendando sus redes. Y Jesús los llamó. Y Jesús ahí les dijo que ellos se iban a convertir de pescadores de peces a pescadores de personas. Y ellos simplemente, dejando todo, le siguieron. Dejaron la fuente con la cual ellos generaban su ganancia, con la cual ellos vivían, dejaron sus familias, dejaron su ciudad, dejaron muchas cosas. Y esto implica eso, hermanos, cuando Dios te llama para la salvación, uno tiene que ir dejando. Pero cuando Dios también te llama para servir, tú tienes que ir comprometiéndote cada día más y obedecerle y seguirle. Ellos estuvieron dispuestos a seguir a Jesús, ahí en su encuentro con Jesús. Los vemos en los diferentes casos, allí con Simón y Andrés, y con Juan y su hermano. También en Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y esto me recuerda mi segunda decisión más importante después de la salvación, que fue consagrar mi vida para Cristo. Un día ahí en una fogata escuché un mensaje donde llamaban a pocos de los pocos. Y yo, dentro de esos pocos, ahí yo me consideré que era de esas personas, y decidí obedecer a Dios. Decidí entregar mi vida. No sabía lo que iba a hacer, si iba a ser pastor o misionero, pero yo decidí entregarle mi vida a Dios. Y uno en la vida cristiana va tomando diferentes compromisos y desafíos con Dios. Pero hay un momento en nuestra vida que logramos entender la salvación. Hay un día en nuestra vida que logramos entender lo que Él es para nosotros, Dios es para nosotros, y nos comprometemos más con Él. Así fue la relación de Jesús con sus discípulos, que en la relación de seguir a Jesús, Él quería más. Él quería que ellos se comprometan más. Y saben, muchos de sus discípulos que le seguían, que recibían los beneficios por los milagros, que comían con Él, le dejaron. Pero sus discípulos le siguieron. Sus verdaderos discípulos le siguieron. Realmente en la vida cristiana Dios va ahí llamándonos a tomar decisiones y compromisos de fe. ¿Qué implica seguir a Jesús? Tomar desafíos de fe. Primero, en la salvación. Y segundo, cuando Dios nos va pidiendo más y más compromiso delante de Dios. Dice ahí en este versículo: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo. ¿Sabes? Yo tenía mis propias metas, mis propios sueños o anhelos, y las cosas que yo quería en la vida. Pero, ¿sabes? Te digo algo. Todo lo que yo soñé y todo lo que anhelé, lo tengo todo y más sirviéndole a Él. Y qué hermoso cuando es por fe, cuando es por la vida de fe. ¿Qué cosa implica seguir a Jesús? También es pasar por pruebas difíciles. Dice el versículo en Mateo capítulo 8, 24, dice: y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Ahí hacemos énfasis en la palabra que se levantó. Allí el mar de Galilea es conocido como el mar de Genesaret. Era un mar de agua dulce. Era un mar que era realmente un lago rodeado de colinas. Y ahí que la única salida o la única lugar que había una salida era hacia el Jordán, y el resto eran colinas.
y era un hermoso lugar, una ribera muy hermosa, muy productiva, y también la gente vivía de la pesca. Había mucha gente ahí, y en ese lugar del lago de Genezaret, más o menos está a 308 a 320 bajo el nivel del mar Mediterráneo. Y bueno, es el lugar donde Jesús hizo la mayoría de sus milagros en cumplimiento de Isaías. Y es ahí donde, bueno, Jesús y sus discípulos pasaron esta situación difícil, esta prueba difícil, ahí donde ellos pensaban que se iban a morir. Y dice, ahí se levantó. Y hay un libro ahí que tenemos ahí en la casa de consejería, se llama Sorprendidos por la crisis. Ahí son unas notas que tenemos de un libro, Del sufrimiento a la victoria, de Carmen Graciela Américo de Ambrosio. Realmente ahí tomé la introducción de este libro sobre realmente distintas situaciones de la crisis. Estruendosamente, en la introducción dice, irrumpe la crisis como una estantería que se derrumba, poniendo en evidencia las propias limitaciones, surgiendo preguntas como estas. ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué a mí? ¿Qué hago ahora? ¿Por qué Dios permitió que pasara esto? Hermano y hermana, amigos, ¿se han preguntado esto cuando siguiendo a Jesús hemos pasado diferentes momentos difíciles o pruebas o situaciones que nos rebasan? ¿Te has visto ahí haciéndote a Dios estas preguntas? ¿Qué características de las crisis? Ahí vamos a ver algunas. Dice, la crisis no avisa. La crisis se desencadena, sorpresivamente invadiendo la vida de una persona, produciendo un impacto espiritual, emocional y físico. Marcará un antes y un después. Deja huellas importantes en todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Y nosotros lo vimos en la vida de mi esposa el año pasado. Allí sufrió una prueba física, pero no solamente física, sino abarcó todas las áreas de su vida. También lleva a situaciones límite, nos vienen sentimientos de impotencia, de descontrol, de no poder dominar los hechos, tampoco nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Ahí vemos algunos ejemplos cómo gente que conocía a Jesús podía venir a Jesús ante situaciones límite. Vemos el ejemplo de la mujer con el flujo de sangre que había gastado todo lo que tenía y no tenía remedio. Y ante eso ella buscó a Jesús. Vemos también a la hija de Jairo, que tenía 12 años y que estaba a punto de la muerte. Incluso algunos pasajes dicen que murió. Y él vino a Jesús, y ante una situación que le rebasaba, ante una prueba difícil, él no le importó su posición. Él se humilló a Jesús y le pidió a Jesús que atendiera su caso. Y Jesús tuvo compasión de él y la resucitó a la niña. Vemos ahí las características. No avisa, marca un antes y un después y nos lleva a situaciones límite. Factores que desencadenan o desencadenantes. Pues uno de los factores desencadenantes son hechos traumáticos. Se trata de algo imprevisto que ejerce violencia sobre alguien a través de un choque o un impacto. En primer lugar, vemos que algo que me vino a la mente fueron las guerras. Algo que es algo que no nos gusta pasar, alguna guerra en nuestro país, alguna guerra en otro país, en otra zona del mundo, pero guerras siempre hay y hay muchas injusticias, pero son cosas que suceden son nuestra realidad en el mundo que vivimos, las guerras. Otra de las cosas ahí vemos son los terremotos.
cosas o desastres naturales, los choques. Ahí vemos ahí unos autos que chocan, pero en esos choques, pues muchas veces son involucradas personas que fallecen. A veces no nos importa, ¿no? Porque no conocemos, pero a veces hay personas que conocemos que sufren accidentes y que son de forma imprevista, que son personas sanas, que son personas que no tenían nada y de repente tuvieron un accidente y fallecieron. También cosas que desencadenan también son la muerte de algún familiar o de algún ser querido. Ahí son cosas que también son hechos traumáticos. Los huracanes o las tormentas o los ciclones o cosas que suceden en diferentes partes. Yo recuerdo en el año 88 me tocó vivir el huracán Gilberto ahí en Mérida. Fue un hecho que ha marcado mi vida. Escuchar ahí todo, escuchar los vientos, las lluvias, la tormenta, después salir y ver todos los postes caídos, la luz, sin agua, todo inundado, árboles caídos, personas muertas. Me tocó vivir eso. También allí cuando uno va perdiendo la economía o una posición social, ahí por la economía uno va perdiendo su estatus. Ahí también nos hemos visto afectados y también de diferentes situaciones. Comenzó en China, después pasó a países de Europa, después a Estados Unidos y ahora lo vivimos, es nuestra realidad en nuestro día a día, aquí en México, aquí en Querétaro, aquí en nuestro estado. Lo vemos, ahí tenemos personas conocidas que han sido contagiados y aún que han muerto. Ahí en estos días estuvimos en el memorial de un querido hermano que falleció de COVID. Realmente son hechos que nos marcan. También cuando uno va perdiendo la salud, uno pierde la salud ahí a través de un choque, a través de una enfermedad, a través de diferentes situaciones, uno va perdiendo la salud, o uno también pierde el ánimo. Uno también ahí cuando pierdes algún amor, ahí alguna decepción, y uno pierde diferentes cosas, ¿no? Son hechos traumáticos que muchas veces nos van a rebasar. Vemos el ejemplo en el libro de Job, también que él tuvo diferentes pérdidas. Él perdió bienes materiales, vínculos familiares como sus hijos, sus criados. Él perdió su ganado en un día. También en medio de la prueba, él no tuvo el apoyo de su esposa, perdió su salud y perdió la pérdida del estatus social, porque él era una persona reconocida, una persona que buscaban consejo en él, y en ese tiempo de la prueba la gente se apartó de él. Vimos ¿qué implica seguir a Jesús? En primer lugar, dar pasos de fe. En segundo lugar, pasar por pruebas difíciles. En tercer lugar, vemos que es estar en un proceso continuo de aprendizaje. Lo vemos aquí en la vida de los discípulos. En Mateo capítulo 8, versículo 25 dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron. Y vemos ahí que ellos hicieron lo que es correcto hacer en un momento crítico, en un momento difícil. Creo que cada uno de nosotros también alzaríamos nuestros ojos a Dios, o buscaríamos a Dios, o buscaríamos al pastor, a la iglesia, quienes nos pueden ayudar. Y ellos hicieron lo correcto, ellos buscaron a Jesús y vinieron a Él. Y ellos dijeron, dice: Señor, sálvanos, que perecemos. Sálvanos, que perecemos. Ellos pidieron ayuda al que podía, la única persona que les podía ayudar. Ellos buscaron esa ayuda. La Biblia dice que buscad a Dios entre tanto está cercano. La Biblia dice que acerquémonos
pues confiadamente al trono de su gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Dios está ahí para ayudarnos, para socorrernos. Nosotros tenemos que levantar nuestra mirada y buscarle a Él. ¿Cuál debe ser mi actitud frente a la crisis? Pues con nuestra esperanza puesta en Dios, con la ayuda de Dios, debe ser ahí nuestra actitud correcta, y es realmente la que va a hacer la diferencia en la resolución de alguna prueba o de alguna situación difícil o de alguna crisis. Lo vemos en la vida de Job, que se halló en su fidelidad y su compromiso, en su temor a Dios, en su integridad. Él buscó a Dios. Él no negó a Dios. Sabes, ahí en Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús le dice a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuál debe ser mi actitud? Con valor, con determinación. Y ahí, así Job, lo vemos en el ejemplo de Job y en su prueba. Él enfrentó a sus amigos con determinación, defendiendo su integridad, y él no aceptaba que por pecado él estaba pasando esta situación. ¿Cómo un hombre justo podía pasar esta situación difícil o de prueba difícil donde él pierde todo? Y él defendió su integridad. Con valor, con determinación tenemos que enfrentar la crisis. ¿Cuál debe ser mi actitud? Con la necesidad también de ir tomando decisiones o desafíos y cambios en la vida. Lo hemos visto ahora muy marcado en el COVID que vivimos ahora, cómo hemos tenido que ir haciendo distintos cambios en nuestra vida, en la higiene, en nuestra salud, en el cuidado de lavar las manos, en diferentes cosas cuando nosotros vamos a un supermercado, cómo vamos lavando más las verduras o las frutas o lo que traemos a la casa, y para no contagiar a la familia. Y nos hemos tenido que ir adaptando y haciendo diferentes cambios. Pero así, cuando pasa una situación difícil, ya no marca un antes y un después. Y por eso es importante ir tomando desafíos y cambios en nuestra vida. Pero, sin embargo, seguir a Jesús implica tener un privilegio. Y es conocer a Dios. Conocer más a Dios. Dice en los últimos versículos, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? De poca fe. Allí en el libro de Números, capítulo 13, es todo un desafío que me gustaría que te tomes el tiempo de leer el capítulo. Pero bueno, va a explicar o dar las razones por las cuales el pueblo de Israel no pasó a poseer la tierra prometida en el tiempo que ellos tenían que pasar, sino que ellos tuvieron que esperar a una siguiente generación, y toda una generación murió por la incredulidad. ¿Sabes? La incredulidad, hermanos, nos va a descalificar del plan de Dios. Así es, hermano. La incredulidad nos va a descalificar del plan de Dios. En primer lugar, la incredulidad nos va a llevar a dudar de la persona, de la palabra y de las promesas de Dios. Lo vemos en Hebreos capítulo 4, versículo 1 y 2. La incredulidad te va a llevar a ver tu propia debilidad en vez del poder de Dios. Lo vemos allí en los versículos de Números capítulo 13, versículo 23 y 28 y 33. La incredulidad nos va a llevar al desaliento, porque allí lo vemos en Números 13, en los primeros versículos. En ese momento hubo llanto, hubo queja y hubo murmuración ahí contra los siervos de Dios, al punto de que ellos querían apedrear a Moisés y a Josué y a Caleb. Pero Dios apareció en ese momento, o la gloria de Dios apareció en ese momento y los defendió. Nos lleva al desaliento. La incredulidad nos lleva a la desobediencia.
Ellos querían buscar un líder y regresar de nuevo a Egipto. Y ellos después también dijeron, no, hemos pecado, entremos y poseamos. Y Dios dijo, no, y ustedes tienen que hacer otra cosa. Y ellos estaban desobedeciendo al plan de Dios. ¿Ves, hermano? La incredulidad nos saca del plan de Dios. Primero nos lleva a dudar, nos lleva a ver nuestra propia debilidad, nos lleva al desaliento y nos lleva a la desobediencia. Y él finalmente nos saca y nos elimina del plan de Dios para nuestra propia vida. La Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vemos, hermanos, que es importante algo para poder conocer y tener el privilegio de conocer a Dios es un principio bien importante, es la fe. Por eso ahí Jesús dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ahí cuando vamos pasando una prueba difícil o una situación difícil, nos hacen ver nuestros propios temores, nuestras propias luchas, cómo somos realmente. Ahí salen lo que somos. Pero Dios quiere que nosotros podamos tener fe. Ahí sus discípulos fueron confrontados ahí con la vida de fe. Y no creyendo a lo que Jesús les dijo, de que pasemos al otro lado. Jesús sabía que él iba a pasar al otro lado, pero ellos en el momento de la crisis, ellos dudaron, temieron, y aún la Biblia dice que en otros pasajes dice que el mar, ahí las olas se cubrían la barca. Ellos se anegaban, pensaban que se iban a morir allí, que iban a quedar allí. Y ellos se vieron confrontados, ¿no? Jesús los confrontó y seguramente ahí juzgamos a los discípulos diciendo, ay, así como hombres de poca fe, ¿no? Pero nosotros hemos pasado situaciones también donde nuestra fe nos ha faltado y seguramente vamos a seguir pasando y la fe nos va a faltar, pero no vamos a aprender si no estamos en la barca y la tormenta con Jesús. Y le vuelvo a repetir, no vamos a aprender, hermanos, si no estamos en la barca y la tormenta con Jesús. Por el contrario de la incredulidad, la incredulidad nos dejará fuera del plan de Dios, como les compartí. Mateo capítulo 8, versículos 26 y 27 les dice: entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo gran bonanza. Gran bonanza. Ahí el énfasis lo quiero dar en la palabra reprendió. Realmente ahí el énfasis está en la palabra de Jesús, en la palabra de autoridad de Jesús. ¿Y para qué le usaba Jesús su palabra? Vemos ahí cuando él terminó de enseñar el Sermón del Monte, las personas y los grandes maestros decían que se admiraban de su doctrina porque él hablaba con autoridad, porque no hablaba como los fariseos. Y la palabra la usaba para comunicación. Ahí lo vemos en el capítulo 8, hablando con un hombre leproso al principio, lo vemos hablando con un centurión, lo vemos hablando con sus discípulos y lo vemos hablando con la gente. En Juan capítulo 1, versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra de Jesús, él hablaba con autoridad, pero era una palabra que era cercana a la gente, que buscaba la comunión o la relación con las personas. Y él habló con un leproso, él tuvo un diálogo con ese leproso, él hizo una comunicación con el centurión, con sus discípulos continuamente y con la gente. También una de las cosas también por las cuales él usaba
la palabra era para dar mandamientos. Jesús le dijo al leproso, quiero, sé limpio, quiero, sé limpio. Y en algunas Biblias aparece en rojo esa sé limpio, ¿no? Y es donde esa palabra en rojo es que son las palabras de Jesús. Y en muchas partes del Nuevo Testamento son palabras de Jesús, que decía con autoridad. Y al centurión le dijo, ve, y como creíste, así sea hecho. A los discípulos les dijo, pasemos al otro lado. Él en su palabra daba mandamientos. También lo usaba para enseñar. Lo vemos en el versículo 13, 10 al 13 del capítulo 8, dice así. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sano en aquella misma hora. Jesús usaba su palabra para enseñar. Muchas veces él levantaba la voz y él enseñaba a sus discípulos, enseñaba a la gente, enseñaba constantemente. Y otra de las cosas que él usaba su palabra es como en esta situación donde están sus discípulos y él reprende al viento y al mar y le obedece. Y era para mostrar su gloria. Y algo también, ahí vemos la garantía de la palabra de Dios. ¿Sabes cuál es la garantía de la palabra de Dios? Siempre se cumple. Siempre se cumple. Y lo vemos en el versículo 17, cuando dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Eso en el contexto de que Jesús estaba sanando a los enfermos y sacando demonios. Y esto se cumplió. Y esta profecía fueron 700 años antes de que Jesús viniera a este mundo. Pero sabes, la palabra de Dios tiene un sello, una garantía. Siempre se cumple. Jesús tenía autoridad como el Hijo de Dios, como el Mesías de Israel, y él hablaba con autoridad para comunicar, para dar mandamientos, para enseñar y para hacer milagros. Jesús tenía autoridad sobre la lepra, sobre la distancia, sobre distintas enfermedades, sobre personas, sobre la creación y finalmente sobre los demonios. No me toca a mí ver esto, sino hasta la próxima semana la persona que comparta va a hablar acerca de este hecho. Mateo capítulo 8, versículo al final, dice, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Y ahí qué extraña pregunta, porque sus discípulos conocían que estaban con Jesús, que estaban en la barca con Jesús, pero realmente andaban con Jesús, pero no conocían bien su persona. Y en este momento donde Él reprende la tempestad y calma la tormenta, ellos pueden ver un aspecto bien importante de Dios, su poder, y conocer un poco más su persona. ¿Y para qué eran los milagros? Los milagros eran demostraciones de autoridad en el mundo físico, espiritual y la muerte. Eran una señal, una manifestación de poder donde Jesús se manifiesta en toda su gloria, en toda su gloria. Y tenemos que entender algo, hermanos, que también tus discípulos entendieron en medio de esta situación difícil o de prueba, que ellos conocieron a Dios, a Jesús, que es suficientemente sabio,
que ellos tenían que entender que considerar las palabras de Jesús y las direcciones de Jesús, que realmente era hacia donde Él quería. Y su palabra siempre se cumple. Y a pesar de que ellos pensaban que se iban a morir, ellos no quedaron ahí. Ellos pasaron esa situación difícil y se hizo bonanza. Y quizás en el momento de la prueba, en el momento difícil, cuestionaron, ¿no? ¿Por qué Jesús dijo que pasemos? Y sabía que siempre hay tormentas o siempre hay situaciones difíciles. ¿Por qué me pidió esto, que yo hiciera esto, ¿no? Y quizás tú te preguntas y yo me pregunto, ¿por qué Dios nos manda a hacer ciertas cosas que son difíciles? Y sabe que vamos a pasar situaciones difíciles. Y, ¿sabes? Tenemos que considerar que Dios es suficientemente sabio. Él sabe por qué lo dice. Él sabe por qué nos manda a hacer ciertas cosas. Él nunca pierde su soberanía. Él es soberano, aún hacia la creación, hacia las personas. Es soberano hacia las circunstancias. Es soberano sobre el tiempo y sobre cada situación que nos pasa en nuestra vida. Él es poderoso y puede calmar la tormenta en una gran bonanza. Es omnisciente porque sabe todo, sabe lo que pensamos, lo que sentimos, y sabe nuestras limitaciones, nuestros temores, y nos confronta. Él es omnisciente, pero sabes también, Él es inmutable, nunca cambia. Esas son algunas de las cosas que hemos aprendido junto con mi familia en este caminar con Dios, que en medio de situaciones difíciles, que Dios es sabio, que Dios es soberano, que Dios es poderoso, que Dios es inmutable, que Dios es omnisciente. Hemos aprendido esto junto con mi familia. El Salmo 166, versículo 10 al 12 dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, nos pusiste nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste en abundancia. Nos sacaste en abundancia. Has pasado por el fuego, has pasado por el agua, te han pasado y sientes que todo el mundo te pasa por encima, y tiene un propósito esa prueba: sacarte en abundancia, sacarte en abundancia, sacar lo mejor que hay en ti, sacarlo y trabajar en nuestra vida y hacer cambios en nuestra vida y muchas otras cosas más. Sabes, ahí me llama la atención el testimonio de una gran mujer contemporánea de nuestros tiempos. Ella tuvo un accidente de muy joven. Ella se fracturó, tuvo múltiples fracturas en la cervical de joven, y la dejó en silla de ruedas. Muchas terapias físicas y cirugías, haciendo que muchas opciones en la vida se fueran eliminando, pero entregó su mente, su voz, su talento musical y artístico, amor al Señor. Ella es autora de 17 libros, ha escrito canciones, ha trabajado en una película sobre su testimonio, ha hablado en conferencias en todo el mundo y comparte sus mensajes a través de la radio. Fundó una organización de ayuda a minusválidos llamada Amigos de Joni. Ella se llama Joni Eareckson Tada. Ahí la vemos en unas fotos. Ahí ella pinta cuadros, ahí con su boca. Ahí tiene un esposo, se casó, y tiene un ministerio ahí con minusválidos. Viaja a diferentes lugares dando conferencias y exponiendo. Y realmente es un gran testimonio para nosotros, para nuestra fe, para alentar nuestra fe. Y quisiera terminar de dos maneras, ¿no? Alentándonos, hermanos, porque pasamos por diferentes pruebas. Ninguno estamos exentos de pasar
situaciones límite, de pasar por pruebas, pero seguir a Jesús implica dar pequeños pasos, dar pequeños pasos. Y para ti, hermano, que no conoces a Jesús o que estás ahí queriendo conocer más a Jesús, se necesita tomar un compromiso. Realmente para seguir a Jesús uno tiene que tomar el primer paso, entregar su vida a Jesús y reconocer que eres pecador, reconocer que tu pecado te separa de Dios y que Jesús justamente vino para eso. Jesús vino para dar su vida y dar su vida en rescate por todos. La Biblia dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que Él murió por nosotros. Y sabes, Él murió por ti, Él murió por tus pecados y Él quiere quiere tener un encuentro personal contigo. Y esto se hace a través de una oración. Y si es así, dile así a Dios: Dios, reconozco que soy pecador, reconozco que mi pecado me separa de ti. Te pido que me perdones, que me limpies mi pecado con tu sangre. Yo quiero ser tu hijo. Abro mi vida a Cristo. Sé mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Y para ti, hermano, ¿cómo no tomar las situaciones difíciles que nos pasan con la ayuda de Dios, con valor, y ir tomando decisiones importantes en nuestra vida cuando vemos ejemplos que nos animan y nos ayudan a que nosotros también podamos ir conociendo más a nuestro Salvador? Y qué bendición. Para mí ha sido una mucha bendición el poder estar estudiando este pasaje y espero que también para ti también. Dios te bendiga, hermano, y feliz Día del Padre.